Me quedé atónita por el comportamiento de Leona. Claro que habíamos tenido nuestra dosis de discusiones insignificantes antes. Pequeños ojos en blanco en reuniones familiares, comentarios sarcásticos que ella creía ingeniosos, pero nada que le diera el derecho de hacer lo que hizo aquella noche. No era solo lo que dijo o la forma en que lo dijo. Era el hecho de que lo había hecho deliberadamente delante de todos y actuó como si no fuera nada. Lo que lo empeoró fue su padre. Se sentó allí mismo, vio todo y no dijo ni una sola palabra. Ni siquiera un tímido, eso no es apropiado. Simplemente miró su plato como si no fuera su problema. Y el resto de mi familia, incluida mi madre, parecía completamente perdida sobre cómo reaccionar, como si hubieran olvidado la decencia básica. La velada había empezado lo bastante normal. Los había invitado a cenar por mi cumpleaños, decidida a mantenerlo pequeño y evitar el caos habitual que ocurre cuando se junta demasiada gente. Había pasado todo el día cocinando, poniendo la mesa, asegurándome de que todo se sintiera acogedor. Incluso me había regalado un atuendo nuevo, una blusa color crema con un brillo suave y una falda verde oscuro que me hacía sentir arreglada. Había planeado que esa noche se sintiera como una pequeña celebración solo para nosotros. Leona había estado callada durante gran parte de la comida, jugando con su teléfono mientras los adultos hablaban. Aproximadamente a mitad de la cena, se levantó para rellenar su vaso con el ponche que había preparado. Ni siquiera le estaba prestando atención hasta que sentí el frío salpicarme. El líquido rojo oscuro empapó mi blusa y mi falda al instante, goteando al suelo y salpicando la silla. Por un segundo pensé que podía haber sido torpeza, pero cuando levanté la vista, ella estaba allí, sosteniendo su vaso vacío y mirándome directamente a los ojos. Entonces lo dijo alto, claro y con una sonrisa: ahora te ves tal como realmente eres. Silencio. No un silencio de sorpresa, más bien esa pausa incómoda cuando todos esperan que otra persona se encargue. Esperé a que Clara le dijera a su hija que se disculpara, pero Clara no dijo nada. Mi madre rompió el momento sacudiendo la cabeza y diciendo: «Oh, Marta, es solo una pequeña broma. No exageres». Fue entonces cuando algo en mí cambió. Ya había tenido mi dosis de humillaciones con esta familia, pero esta iba a quedarse grabada a menos que hiciera algo al respecto. Me excusé sonriendo como si no importara. Pero por dentro, ya estaba trabajando en los detalles. Sabía que no iba a gritar. No iba a devolverle la bebida ni a iniciar una pelea delante de todos. Mi manera de actuar iba a ser silenciosa y calculada. Iba a ser silenciosa, deliberada y con el momento justo. De esas que dejan huellas sin que nadie la vea venir. Este cumpleaños no iba a terminar con velas y pastel. Iba a terminar con una lección que Leona no olvidaría. Cuando volví a la mesa después de limpiarme, la habitación se sentía más pesada. Nadie me miraba directamente, pero podía sentir cómo sus ojos se movían cada vez que yo lo hacía. Me senté como si nada hubiera pasado, rellené mi vaso con calma y me reincorporé a la conversación como si mi ropa no siguiera húmeda y oliendo a ponche. Probablemente pensaban que lo dejaría pasar como siempre. Ese fue su error. Leona no me miraba. Seguía jugando con su teléfono, sonriendo de vez en cuando como si hubiera ganado algo. Clara hablaba de un proyecto de trabajo y mi madre intervenía aquí y allá para mantener la velada en movimiento. Me reí cuando ellos lo hicieron, asentí cuando hablaron y no di ninguna señal de que siquiera pensara en el incidente. Pero lo hacía. Para cuando se sirvió el postre, ya tenía mi plan formándose. No iba a gritar, llorar ni salir furiosa. No iba a darles la satisfacción de verme alterada. Mi respuesta no iba a ser ruidosa. Iba a ser silenciosa, precisa y profundamente inconveniente. Cuando la noche terminó, todos se fueron sin un atisbo de tensión en sus voces. Quizá pensaron que la broma había quedado atrás. Eso me venía perfecto. Cerré la puerta tras ellos, me serví una copa de vino y me senté frente a mi portátil. Clara me había pedido una vez que le comprara algo por internet cuando estaba en el extranjero. Me había dado la información de su tarjeta de crédito por teléfono y yo la había guardado para hacer el pedido. Nunca cambió la tarjeta después. Con los años probablemente olvidó que yo todavía la tenía. Inicié sesión en su cuenta. Ahí estaba, activa y con un saldo suficiente para cubrir la compra que Leona había estado presumiendo durante semanas.
Hice unos clics, rellené el motivo requerido y la dejé inactiva para que no pudiera usarse. Ese fue el primer paso. Pequeño, casi invisible, pero suficiente para crear una onda expansiva. No necesitaba que ella lo relacionara conmigo de inmediato. De hecho, prefería que no lo hiciera. La confusión era tan satisfactoria como la ira. Pero el golpe real no iba a ser sobre dinero. Verás, el coche de Leona, el que mostraba en Instagram, el que usaba para llevar a sus amigos, no era técnicamente suyo. Era mío. Mi nombre estaba en el título. Lo había comprado hacía 2 años cuando las finanzas de Clara estaban en ruinas, bajo el acuerdo de que me lo pagarían poco a poco. Nunca lo hicieron, pero actuaban como si el coche fuera de Leona por derecho. Las llaves estaban en el cajón de mi cocina. Tenía un amigo con un garaje seguro al otro lado de la ciudad. Esa noche guardé las llaves en mi bolso y me fui a dormir con una calma que no sentía desde hacía años. A la mañana siguiente, Leona iba a aprender algo que su madre nunca le enseñó. Algunas personas no juegan con tus reglas. Me levanté temprano al día siguiente, más de lo habitual en fines de semana. La casa estaba en silencio y el aire todavía llevaba esa ligera energía de suficiencia de la noche anterior. Preparé café, dejé mi taza en la encimera y tomé mi bolso. Las llaves del coche estaban dentro, exactamente donde las había dejado la noche anterior. La rutina de fin de semana de Leona era predecible. Nunca se levantaba antes de las 9 a menos que tuviera algo emocionante que hacer. Eso me daba tiempo de sobra. Salí y abrí su precioso coche y me senté en el asiento del conductor. El interior aún olía vagamente a su perfume, ese dulzón que las adolescentes creen que las hace sofisticadas. Las calles estaban vacías. Conduje al otro lado de la ciudad, hasta la casa de mi amigo Fabio, un garaje seguro detrás de su taller. Fabio no preguntó por qué estaba allí antes del amanecer. Solo me vio entrar, escuchó que le decía guárdalo aquí un tiempo y asintió. Esa es una de las cosas que me gustan de Fabio, no se mete. A las 8:40 ya estaba de vuelta en casa, sentada en la mesa de mi cocina con mi café y una vista clara de la entrada. Justo a tiempo, Leona salió con sudadera, moño despeinado y llaves en mano. Se detuvo en seco. Giró la cabeza a un lado y al otro. Caminó hasta la acera, miró arriba y abajo por la calle, incluso echó un vistazo a las entradas de los vecinos. Luego empezó a pasearse. Sacó el teléfono. Unos minutos de conversación frenética. No necesitaba oír su voz para imaginar el tono, mitad pánico, mitad indignación. No mucho después, el coche de Clara entró a toda velocidad en la entrada. Salió ya hablando con Leona, gesticulando, mirando la calle como si esperara que el coche apareciera por arte de magia si lo buscaba lo suficiente. Se subieron al coche de Clara y se marcharon rápidamente. Me las imaginé yendo directamente a la comisaría. Leona insistiendo en que había sido robado. Clara exigiendo urgencia. El agente explicando con calma el proceso, sabiendo perfectamente que la mayoría de los coches robados están simplemente mal aparcados o han sido remolcados. Al mediodía, Clara me llamó. No preguntó si había visto algo. Empezó directamente a quejarse de lo inseguro que se había vuelto mi vecindario, de cómo los chicos ya no pueden tener nada bonito y de cómo la policía no hace su trabajo. Puse el tono correcto, simpático pero distante y la dejé desahogarse sin ofrecer ayuda, porque ayuda no iba a haber. No de mi parte. El coche estaba a salvo, bien guardado, y ahí se iba a quedar. Esto no se trataba de destruirlo o quedármelo para siempre. Se trataba de que valoraran lo que tenían y entendieran su importancia. Y lo mejor de todo, aún no tenían la menor idea de que había sido yo. Al segundo día, el tono de las llamadas de Clara había cambiado. El pánico seguía ahí, pero se había endurecido en ira. Leona ya no estaba solo molesta, estaba furiosa. Perder el coche significaba que había faltado a un almuerzo del que había estado presumiendo durante semanas, se había saltado su trabajo a tiempo parcial y ahora Clara se negaba a prestarle su propio coche, temiendo que Leona también lo perdiera. Me imaginé a Leona encerrada en su habitación, puerta cerrada de golpe, teléfono vibrando con mensajes sin responder de amigos que habían seguido con sus vidas. Solo eso ya era satisfactorio, pero entonces un problema inesperado cayó en mis manos. Clara llamó a media mañana, sonando estresada pero intentando actuar con naturalidad.
Dijo que tenía una factura urgente que pagar, pero que su cuenta había sido temporalmente bloqueada debido a actividad fraudulenta vinculada a su tarjeta de crédito ahora cancelada. Al principio, ella no pidió dinero directamente. Dio vueltas alrededor del asunto, mencionando que este mes estaba justa y que aún estaba esperando al banco. Pero finalmente llegó la petición. Le dije que lo investigaría y terminé la llamada sin comprometerme. Saber que ahora estaban buscando desesperadamente efectivo sin tener la menor idea de que yo lo había causado era más satisfactorio que cualquier cosa que hubiera planeado originalmente. Más tarde esa tarde fui al supermercado. En el pasillo de los cereales, casi me topé con Leona. Estaba con dos de sus amigas, charlando y riendo hasta que me vio. Su expresión se apagó al instante. No la saludé. Ni siquiera disminuí el paso. Simplemente pasé como si fuera una desconocida. Pero al girar hacia el siguiente pasillo, alcancé a oír su voz, baja y rápida, diciéndoles algo a sus amigas que hizo que ambas me miraran. Una de ellas incluso me observó un poco más de lo debido, como si acabara de oír algo que no estaba segura de si debía creer. Al anochecer, la situación había cambiado de nuevo. Clara llamó, pero esta vez su tono era diferente. Más afilado, cauteloso. Empezó a preguntarme si había notado a alguien merodeando por mi calle últimamente, si había tenido paquetes desaparecidos, si tal vez mi cámara del timbre había captado algo. No me acusó directamente, pero podía notar que estaba tanteando. Quería ver si yo me delataba. El giro más grande llegó más tarde esa noche, cuando mi madre llamó. Dijo que Clara había mencionado que alguien de la familia podría ser responsable de lo que había pasado. No dijo mi nombre, pude notar que estaba sondeando, esperando mi reacción. Mantuve la voz serena, le dije que esperaba que encontraran el coche pronto, y añadí que quizás simplemente estaba abandonado en algún lugar esperando ser recogido. Lo curioso de la sospecha en las familias es que no se queda quieta. Crece, se extiende y enfrenta a las personas entre sí más rápido de lo que la verdad jamás podría hacerlo. No había planeado que empezaran a dudar unos de otros tan pronto. Pero ahora que estaba ocurriendo, no pensaba detenerlo. Solo tenía que permanecer callada, mantener la calma y observar cómo las grietas se abrían más y se abrirían. Estaba segura de ello. Para el tercer día, no necesitaba ver a Clara y Leona para saber que las cosas se estaban desmoronando. Podía escucharlo en el tono cortante de la voz de Clara cada vez que llamaba, y en los gritos apagados de fondo. Cualquier fachada educada que hubieran intentado mantener al principio se había derrumbado. Por lo que Clara dejó escapar, había empezado a presionar a Leona sobre si tal vez había dejado que alguien condujera el coche o había hecho algo descuidado que provocara su desaparición. Leona juraba que no, pero Clara volvía al tema una y otra vez, claramente no convencida. El coche perdido ya era bastante malo, pero si añadías la tarjeta de crédito bloqueada y la reputación de Leona de ser descuidada con sus cosas, la sospecha venía prácticamente envuelta para regalo. A mediodía, recibí un mensaje de texto de Clara que me dejó fría por un segundo. Decía: si descubro que estás ocultando algo sobre el coche, no voy a sacarte de esta. Supe al instante que no era para mí. Lo había enviado al número equivocado. No respondí. Simplemente lo dejé ahí sabiendo que eventualmente se daría cuenta del error y se preguntaría si yo había interpretado algo. Un par de horas después, una amiga en común me llamó para contarme la escena en su entrada. Leona le gritaba a Clara tan alto que los vecinos salieron a mirar. Leona la acusaba de siempre culparla cuando las cosas salían mal, mientras Clara le devolvía que Leona era egoísta y descuidada, y que esto era solo otro ejemplo. Terminó con Leona entrando furiosa en la casa y cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas, dejando a Clara sola en la entrada, con las manos en las caderas, mirando a la nada. Esa noche mi madre llamó por segunda vez en 2 días, con un tono notablemente más frío. Dijo que Clara había insinuado de nuevo que alguien de la familia podría estar detrás de la desaparición del coche. Mamá no me acusó directamente, pero pude notar que estaba tanteando el terreno. Mantuve mi voz firme, le dije que sería terrible si eso fuera cierto, e incluso añadí que mantendría los ojos abiertos por si veía el coche cerca. Pareció satisfecha como para terminar la llamada, pero podía sentir que la sospecha seguía hirviendo bajo la superficie. Lo mejor era saber que no tenían ni idea de que el coche estaba intacto en el garaje cerrado de Fabio. Lo revisé esa tarde.
Estaba impecable con el depósito lleno, exactamente como Leona lo había dejado por última vez. La única diferencia era que ella no podía tocarlo. Cuando ideé el plan, pensé que me quedaría con el coche durante una semana. Parecía tiempo suficiente para dejar claro mi punto. Pero ahora, viéndolas desmoronarse más rápido de lo que había imaginado, empezaba a pensar que una semana podía ser generosa. Si ya estaban así de afectadas después de 3 días, quería ver qué pasaría con otra semana más. Para el 5.º día, Clara y Leona ya ni siquiera fingían ser cordiales. Lo que había comenzado como discusiones sobre el coche desaparecido se había convertido en gritos a pleno pulmón por todo lo que habían estado acumulando durante años. Escuché por un vecino que Leona había acusado a Clara de arruinarle la vida y de no confiar nunca en ella. Mientras Clara respondía que Leona no apreciaba nada y actuaba como si el mundo le debiera algo, el coche ya no era el problema. Solo había sido la chispa que encendió años de resentimiento. Podría haberlo terminado justo entonces. Tenía las llaves. Podría haber devuelto el coche, llamar a Clara y hacerme la heroína. Pero había algo satisfactorio en dejar que se retorcieran en esa incertidumbre. Las dos estaban tan seguras de que el mundo les había hecho una injusticia, pero ninguna podía decir exactamente cómo. Al 7.º día por la mañana, decidí que ya era hora. El daño estaba hecho y alargarlo más podría hacer que sospecharan de la manera equivocada. Me levanté antes de que saliera el sol, tomé las llaves y conduje el coche de regreso. No lo puse en su entrada. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado directo. En cambio, lo aparqué a 2 calles de distancia, frente a una casa vacía en alquiler. Cerré las puertas, deslicé las llaves debajo del asiento del conductor y me alejé sin mirar atrás. Justo pasado el mediodía, Clara me envió un mensaje. El coche apareció. Sin daños. La policía no sabe quién lo tuvo. Un segundo después, otro mensaje, la cosa más rara que ha pasado. Me quedé mirando la pantalla un largo momento sonriendo para mí misma, luego dejé el teléfono sin responder. 2 horas después, Leona publicó una foto en línea. Estaba sentada sobre el capó del coche sonriendo con el pie de foto, adivinen quién ha vuelto. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un intento de volver a su vida anterior como si nada. Pero yo sabía la verdad. Ellas lo habían sentido. La pérdida, la incomodidad, la incertidumbre. Había cumplido su función. Aprendieron a su manera que las cosas podían desaparecer sin previo aviso y que a veces no hay a quien culpar más que a uno mismo. Nunca admití nada, y nunca lo haré. No necesito hacerlo. Lo mejor de actuar en silencio es que no deja pistas, solo una sombra persistente de sospecha. Y ahora esa sombra siempre estará ahí para ellas. Porque la próxima vez que Leona me falte al respeto o Clara me desestime, recordarán esta semana. Recordarán lo rápido que la comodidad puede cambiar. Y tal vez se pregunten cómo ocurrió. Esa duda, esa pausa antes de actuar, vale más que cualquier discusión a gritos o confrontación dramática. Y para mí, ese fue el verdadero regalo que me di en mi cumpleaños. La actualización. Habían pasado 3 semanas desde el incidente de mi cumpleaños, y la vida se había asentado en algo que parecía normal. Seguía viendo el coche de Leona por la ciudad, y cada vez que lo hacía, había una pequeña satisfacción privada en saber que una vez lo había hecho desaparecer. Pero las llamadas de Clara se habían calmado. Mamá había dejado de buscar respuestas. Aparentemente todo había vuelto a ser como antes. O eso pensaba yo. Una mañana de sábado, estaba preparando café cuando sonó mi teléfono. El nombre de Clara apareció en la pantalla. Casi no contesté. No estaba de humor para los comentarios pasivo-agresivos que pudiera tener guardados, pero la curiosidad ganó. No perdió tiempo, vamos para allá. Quédate en casa. Sin explicación. Sin pista de su estado de ánimo. Solo una instrucción. Consideré decir que no, pero había algo en su voz que no era el tono cortante e impaciente de siempre. Era más suave, casi cautelosa. Contra mi mejor juicio, dije está bien. 1 hora después, las vi entrar en mi entrada. Ambas salieron del coche. Leona no estaba mirando su teléfono por una vez. Tenía las manos metidas en las mangas de su sudadera y miraba hacia el suelo.
Clara, en lugar de su habitual aire de superioridad, parecía cuidadosa, como si se acercara a una situación que no quería estropear. Llegaron juntas a la puerta, y lo primero que noté fue que Leona llevaba un pequeño ramo de flores frescas. Me lo entregó sin decir una palabra al principio, luego esbozó una ligera sonrisa y dijo que eran solo porque sí. Clara la siguió con una bolsa de regalo de tamaño mediano, envuelta cuidadosamente en papel dorado y atada con una cinta. La puso en mi mesa del comedor y me dijo que la abriera. Dentro había un bolso tote de cuero. No cualquier bolso tote, sino exactamente el que una vez me detuve a admirar en el escaparate de una tienda hacía casi un año. Nunca les había dicho eso, pero Clara debía de recordar aquel día. No era barato, y no era algo que esperara que ella me comprara. Entonces llegó la parte que no vi venir. Ambas se disculparon. No del tipo vago y a medias, donde alguien dice lamento que te sintieras así. Esto era diferente. Clara admitió abiertamente que había estado equivocada al minimizar lo que pasó en mi cumpleaños como una broma. Dijo que debería haberme defendido y que lamentaba no haber intervenido. Leona, para mi sorpresa, no intentó esconderse tras el sarcasmo. Dijo que su comentario en la cena fue cruel y que había estado pensando en ello desde entonces. Incluso admitió que perder el coche, aunque todavía no sabía cómo había pasado, le hizo darse cuenta de lo rápido que las cosas podían ser arrebatadas. Dijo que se había sentido avergonzada, enfadada y finalmente reflexiva sobre todo el asunto. Me quedé allí escuchando sin decir mucho. Parte de mí quería creerles. Parte de mí quería pensar que tal vez algo había cambiado en ellas durante esos días caóticos. Pero otra parte de mí, la que había vivido años de indirectas y desaires sutiles, estaba en guardia. Las personas pueden cambiar, sí, pero también pueden fingir cambio cuando les conviene. Así que les di las gracias. Acepté las flores, el regalo, la disculpa. Incluso les dije que significaba mucho escucharles decir esas cosas. Y en ese momento lo decía en serio porque perdonar, al menos por ahora, me resultaba más fácil que cargar con el peso del resentimiento. Pero la confianza, esa tardaría más. He aprendido a no guardar rencores solo por guardarlos. Pero también he aprendido que mantener la guardia alta a veces es tan importante como dejar ir las cosas. Así que por ahora, veré cómo evoluciona esto. Tal vez sea un punto de inflexión. Tal vez solo una actuación temporal. De cualquier manera, me quedaré con el bolso, disfrutaré las flores mientras duren, y recordaré que si las cosas vuelven a ser como antes, no es difícil volver a quitar las llaves.